Continuamos ahora nuestra presentación del tema de ondas, describiendo el comportamiento de ondas por hora en 3 dimensiones. Entonces, lo primero es generalizar la ecuación de onda. Eso es relativamente directo. Lo que tenemos que hacer para estudiar la propagación de ondas en 3 dimensiones es la derivada espacial la vamos a sustituir por el gradiente y luego entonces la ecuación de onda en 3 dimensiones es el laplaciano de la función que andamos buscando, que ahora depende de la posición r y del tiempo t. Y esto debe ser igual a 1 sobre b cuadrada por la segunda parcial de la función que andamos buscando respecto al tiempo al cuadrado. Entonces eso fue relativamente fácil. Y lo que tenemos que hacer es describir formas de esta solución en distintos sistemas coordenados y eso va a depender entonces de la simetría del problema con el que estemos tratando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es en coordenadas cartesianas describir ondas planas. Entonces, vamos a proponer una solución armónica, y aquí se va a ver de entrada la ventaja de usar exponenciales complejas. Entonces, la solución que estamos proponiendo es una amplitud A por la función exponencial e a la I por la combinación k.r menos omega t. Así la proponemos. Y vamos a ver si esta es solución de la ecuación de onda. Entonces, calculamos cada una de las derivadas parciales de esta función respecto a las 3 coordenadas espaciales, a x, a y y a z. Y eso entonces nos saca un factor i, k y kx si tomamos la derivada respecto a x, y ky si tomamos respecto a y, e ikz si tomamos respecto a z, por la misma función. A la hora que calculamos el laplaciano, pues tenemos que volver a sacar la derivada de cada una de estas respecto a las respectivas coordenadas y lo que obtenemos es que las i's aparecen 2 veces multiplicándose y entonces nos dan un -1 multiplicando a esta combinación de kx cuadrada más ky cuadrada más kz cuadrada. Y entonces aplicar el laplaciano a esta función me da simplemente multiplicar la misma función por menos esta suma de k al cuadrado. Y por otro lado, si tomo la derivada temporal de esta función, pues la derivada temporal por cada derivada me sale un factor i con un menos omega y después de una segunda derivada obtengo menos omega cuadrada por la misma función. Y entonces esto va a ser igual a esto. Acuérdense, f es este término, siempre y cuando omega cuadrada sea igual a k cuadrada entre b cuadrada. ¿Ok? Entonces tengo la relación donde ahora entonces lo que me tengo que fijar es en este vector de onda, no en un solo número de onda, y yo espero que este esté relacionado entonces con la longitud de onda. Bueno, ¿qué significa entonces esto? Entonces, si vamos y nos fijamos en el argumento de la exponencial, k.r menos omega t, y a eso lo llamamos la fase, entonces la fase es k.r menos omega t, y nos preguntamos qué forma tiene los puntos en el espacio que tienen esta fase igual a una constante. Entonces, pues esto es ni más ni menos que la ecuación de un plano que es perpendicular acá, y además esto se está moviendo en la dirección k a medida que avanza el tiempo. Entonces la imagen que tenemos es justamente de una onda plana donde los planos me representan puntos de fase constante. Entonces aquí podemos representar como estos planos, como las regiones en las que la onda está en cresta todo el tiempo.
Y además, estos planos se van moviendo en la dirección de K. Si tomamos la fase con signo más, la diferencia sería entonces que la onda se estaría moviendo en la dirección menos K. Pero eso es todo. Entonces ya vimos que esta onda plana es una solución de la ecuación de onda y ya vimos que K es el vector de propagación de la onda y todo está muy bien. Y lo que podemos hacer es, en general, en ondas planas, podemos decir que la solución general es una superposición de ondas planas que viajan en la dirección más K y en la dirección menos K, donde no hemos dicho la forma de la función f o de la función g, pero son combinaciones lineales de la forma K por R menos o más V por T. Aquí estamos dividiendo entre K para que tengan las unidades apropiadas. Deben ser unidades de longitud las dos. Ok. Bueno. Y entonces son ondas viajeras planas que se mueven en las direcciones más K y menos K. Eso lo pueden demostrar. Esto es, pueden aplicar el laplaciano a estas funciones y aplicar la derivada temporal y ver que estas satisfacen la ecuación de onda. Entonces ustedes lo pueden hacer. Si encuentran algún problema, avísenme y lo hacemos con más cuidado. Otro sistema coordenado que también es muy, muy útil es cuando tenemos un problema con simetría esférica. Y entonces les recuerdo cuáles son las relaciones que nos permiten describir un punto en el espacio. Ahora, en lugar de las coordenadas, de usar las coordenadas cartesianas x, y, z, usamos las coordenadas r, teta y phi, donde les recuerdo r es la distancia del punto que estamos considerando al origen, teta es la inclinación de este vector respecto al eje z y phi es la inclinación de la proyección de este vector sobre el plano XY. Aquí está la inclinación y entonces sería phi. Las ecuaciones que nos transforman r, teta y phi y nos dan x, y, z son estas de aquí. O también de aquí podemos invertir. Por ejemplo, si tomamos la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada, nos queda r cuadrada. X cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. O si tomamos cocientes, por ejemplo, de estas, nos dan que la phi es el ángulo cuyo tangente es y sobre x, o que, despejando de aquí directamente, teta es igual al ángulo cuyo coseno es igual a z entre r. Y entonces podemos tener las relaciones inversas también, en las que se obtienen r, teta y phi de x, y, z. Bueno, si se hace un ejercicio de cálculo, un cálculo más o menos directo, usando regla de la cadena y demás, se puede calcular el laplaciano en coordenadas esféricas. Es bastante talacha si se quiere hacer con regla de la cadena. No sé si ya lo hicieron. Es buen ejercicio en algún momento de cálculo construir el laplaciano en coordenadas esféricas. Y el chiste es que sale esta expresión, no es una expresión tan simple como en coordenadas cartesianas, pero esta expresión del laplaciano, entonces, que tiene derivadas parciales de r respecto a r, respecto a teta y respecto a phi, conste aquí esto, se tiene que aplicar sobre una función que depende de r, teta y phi. Y este es particularmente útil, por ejemplo, si tienen un problema en el que la onda no depende de los ángulos teta y phi, sino que es solo función de r. En ese caso, tenemos una onda esférica que solo depende de r y la ecuación de onda queda bastante fácil. La función de onda, ¿sí? Depende solo de la distancia al origen r. Y la ecuación de onda es esta. ¿Ok? Y es la que queremos resolver. Una de las cosas que podemos hacer es
aplicar esta segunda parcial o esta parcial de afuera y pueden demostrar, por favor háganlo, que esto de aquí me da lo mismo a tomar 1 sobre R, segunda parcial respecto a R cuadrada de R por psi. Entonces vean que estos dos dan lo mismo, es otra vez un ejercicio de cálculo. Y ya que tengo esto, entonces en realidad aquí lo que puedo hacer es igualar este término a este para la ecuación de onda y R conste, una vez que igualé estos dos términos, lo puedo meter dentro de la derivada temporal. No hay ningún problema, R es una constante. Y entonces me queda una ecuación que si ven es exactamente la misma que la ecuación en una sola dimensión, pero no para la función psi nada más, sino para el producto de R por la función psi que ando buscando. Entonces me queda la ecuación en una dimensión, pero para la función R por psi. Y ya sé cuál es esa solución. La solución es funciones que van, R psi es igual a una función f de R menos b por t o otra función que es r más b por t. Y esto me representa entonces ondas que salen del origen y se propagan de manera simétrica en todas direcciones. Y si van de dentro del origen hacia afuera, tengo ondas esféricas salientes cuando es r menos b por t. O cuando el argumento es R más B por T, lo que tengo es ondas entrantes hacia el origen. Entonces, así ya pude escribir la solución general como una combinación lineal de ondas salientes y entrantes, donde lo que tuve que hacer es despejar el psi de la expresión anterior y entonces me quedan ondas que explícitamente tienen una dependencia inversa con la distancia al origen. ¿Ok? Por supuesto que una de las soluciones F y G pueden ser ondas monocromáticas, por ejemplo, pueden ser funciones seno, como están puestas aquí, con fases arbitrarias delta y epsilon, y con onda, y es onda saliente o onda entrante, y con amplitudes totalmente arbitrarias. Es importante aquí señalar que la amplitud de estas ondas, por ejemplo, estas ondas armónicas, decrece de la manera 1 sobre R, como 1 sobre R, y esto tiene que ver con la conservación de la energía. Si ustedes consideran la cantidad de energía que atraviesa una superficie esférica en la unidad de tiempo, resulta entonces que la energía es proporcional a la amplitud de la onda, a esta función, al cuadrado. Y cuando tengo el cuadrado, me voy a quedar un término que decrece, esa energía decrece como 1 sobre R cuadrada, pero es justo como crece el área de esta esfera por la que está atravesando esta energía. Entonces, a final de cuentas, este término 1 sobre R que aparece aquí me va a hacer que el flujo de energía sea constante a través de cualquier superficie esférica. Entonces, esto es realmente importante y estos términos que dependen como 1 sobre R son los que por un lado dan este decrecimiento de la amplitud a medida que crece el radio, pero al mismo tiempo me garantizan la conservación de la energía. El otro sistema que vamos a estudiar es en coordenadas cilíndricas. Y aquí, otra vez les recuerdo, aquí las ecuaciones de transformación y lo que usamos para describir la posición de un punto son las coordenadas z, que es la altura sobre el eje, sobre el plano XY del punto, ρ, que es la distancia al eje z, y phi, que es el ángulo que hace esta proyección en el plano XY
respecto del eje X. El eje X está acá, el eje Y está acá y el eje Z está acá. Entonces las ecuaciones de transformación son que la X es igual a ρ por coseno de phi, la Y es ρ por seno de phi y la Z es la misma en cartesianas o en cilíndricas. Y lo mismo con estas o las inversas, pueden ustedes calcular haciendo la talacha un hamiltoniano, que igual es especialmente importante para la ecuación de onda cuando la dependencia de la función que andamos buscando es solo en la coordenada ρ. No hay dependencia ni en phi ni en z. Entonces, cuando la función que yo estoy buscando depende solo de ρ, la ecuación de onda en coordenadas cilíndricas es esta de aquí, 1 sobre ρ, parcial respecto de ρ parcial de psi respecto de ρ, es igual a 1 sobre b cuadrada por la segunda parcial de psi respecto de t cuadrada. Y aquí ciertamente no hay forma de llevar esta ecuación a una ecuación de onda en una dimensión. La solución de esta ecuación se puede obtener en términos de lo que se conoce como funciones de Bessel. No sé si alguna vez ya les habían mencionado estas funciones de Bessel. Siempre que tengo problemas con simetría cilíndrica en muchas áreas de la física, la solución va a ser en términos de funciones de Bessel. Es en esta clase la primera vez que hablamos de funciones de Bessel, no va a ser la última. Y hasta aquí le vamos a dejar, excepto por decir que, bueno, aquí lo que tenemos son ondas igual, cilíndricas, que salen de este eje, que es el generador de las ondas, y puedo tener también ondas salientes o ondas entrantes cilíndricas. Y lo que sí es que si ρ es grande, esto es, si me alejo mucho del eje que está generando las ondas, puedo obtener una expresión asintótica para estas funciones de Bessel, que tiene que ver en el denominador. Son ondas, digamos, en una dimensión, son exponenciales en una dimensión, entrantes y salientes, y lo que pasa es que tengo la raíz de ρ en el denominador, que me garantiza que la cantidad de energía que atraviesa la superficie de cualquiera de estos cilindros, por los lados, conste, es una constante. Entonces, este raíz de ρ acá abajo hace que tenga conservación de energía o de flujo de energía. Otro tema que también vamos a tratar, que es muy importante cuando queremos describir haces, por ejemplo, que se producen en un láser, es el tema de la ecuación de onda paraxial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a ver. Primero vamos a proponer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una onda esférica como las que acabamos de ver. Entonces tenemos una onda esférica saliente, la estoy viendo de perfil. Y entonces me fijo, vamos a decir que el eje Z está en esta dirección. Entonces el eje X puede estar en la dirección vertical y el eje Y es el que sale del plano de esta pantalla. Entonces, para decir que es una expresión esférica por un lado, pero paraxial por otro, lo que voy a hacer es fijarme en puntos muy alejados a lo largo del eje Z o cercanos al eje Z, pero muy alejados respecto al origen. Entonces, este plano tiene X y Y, esta superficie no es plano, esta superficie tiene X y Y bastante más pequeñas que Z, que es la distancia al origen. Y escribo la ecuación de una onda esférica armónica. Y mi pregunta es, ¿cómo se ve esta onda? ¿Qué comportamiento tiene? Entonces lo que tengo es que las coordenadas X y Y sobre esta superficie son bastante menores que la distancia a lo largo del eje Z al origen.
Entonces escribimos la función de onda esférica, que les recuerdo, es una onda esférica saliente, es la exponencial de i a la i kr menos omega t, y tiene este factor de r en el denominador. Les recuerdo que esto es importante, este factor de r garantiza conservación de energía. Ahora, hacemos la expansión de esta r. Acá arriba, que es donde hay una fase que cambia con la exponencial, pero acá abajo nos quedamos con el primer término en la expansión. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Escribimos r como la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada más z cuadrada. Esta z es mucho más grande que esta x y esta y, entonces podemos esto factorizar la z cuadrada, la sacamos de la raíz y nos queda un término z por la raíz de 1 más x cuadrada más y cuadrada. Ya que tenemos eso, hacemos la expansión binomial porque el término x cuadrada más y cuadrada entre z cuadrada es muy pequeño, muy pequeño. Y entonces nos quedamos con los dos primeros términos del binomio. El primero es el 1 y el siguiente es más un medio de lo que queda acá adentro, que es x cuadrada más y cuadrada sobre z cuadrada. ¿Ok? Bueno, entonces aproximamos esta raíz. En el denominador nos vamos a quedar solo con el 1, o sea, solo nos vamos a quedar con la z. En el exponente sí nos vamos a quedar con estos dos primeros términos. Y entonces tenemos una onda esférica paraxial. Esto es el comportamiento de la onda cerca en esta superficie, cerca del eje Z, y la parte de e a la i k z menos omega t que viene con este 1, la factorizo y me queda el término exponencial de esta segunda parte. La r de abajo se convirtió en z. Y entonces lo que tengo es una expresión en la que tengo una fase que crece en la dirección X y en la dirección Y. Les recuerdo, Y es la que sale de la pantalla, como los cuadrados, y donde tengo, aquí lo que hice fue multiplicar esta z por este 1 sobre z cuadrada, entonces me queda sobre 2z nada más. Entonces me queda una dependencia de la fase de esta manera. Y a esto es a lo que llamo la onda esférica paraxial. Y siempre me voy a fijar entonces lo que pasa alrededor del eje Z. Bueno, ¿esto para qué lo hago? Lo hago para ver si puedo también construir una ecuación de onda paraxial. Entonces, lo que voy a hacer en general, no nada más para la onda esférica, sino en general, lo que voy a hacer es proponer que la solución de mi ecuación de onda en general es el producto de una función de amplitud que depende solo de la posición, depende aquí de x, y, z, multiplicada por una función que es una onda que viaja en la dirección z. Entonces aquí solo pongo e a la menos i k z menos omega t. Y esta expresión la sustituyo en la ecuación de onda y me pregunto qué forma puede tener esta phi. ¿Ok? Entonces, para esto necesito ver qué pasa si calculo el laplaciano de esta función. Entonces tomamos la segunda derivada respecto de x, de y y de z. ¿Qué me da? Si tomo la segunda derivada de esta segunda parte de la función respecto de z dos veces, pues me queda un menos k cuadrada y ya se acabó. Entonces, de esta parte solo tengo un menos k cuadrada. De aquí tengo que preguntarme qué pasa si tomo el laplaciano de phi. Pues aquí está. Pero también necesito, si ven, la segunda derivada respecto de z es la segunda derivada de este producto. Y la segunda derivada de este producto es dos veces la derivada de este
por la derivada de este. Entonces, ¿sí? En resumen, el laplaciano, y si no me creen, chequenlo, háganlo con cuidado, saquen una pluma, un lápiz y tomen segundas parciales de todo esto. Y además vean que esto lo pueden factorizar, esta onda que se mueve en la dirección z, y entonces van a ver que el laplaciano está dado simple y sencillamente por esa expresión. Esto lo sustituimos en la ecuación de onda. Entonces el laplaciano de la función psi va a ser igual a menos, ¿sí?, la de segunda derivada temporal de esta cosa. La única dependencia en tiempo es así, está acá. Entonces me va a dar un menos omega cuadrada entre b cuadrada, aquí está, por la misma función. Y si se satisface que menos k cuadrada es igual a menos omega cuadrada entre b cuadrada, o que k cuadrada, o que b cuadrada es igual a omega cuadrada entre k cuadrada, o que b es igual a omega entre k, esto es, v es la velocidad de fase de esta onda, este término y este término son iguales y entonces los puedo cancelar y me queda una ecuación en la que además voy a suponer que este laplaciano, cuando tomo la segunda parcial de phi respecto a z, esa variación es mucho más pequeña que la segunda parcial respecto a x o a y. Entonces aquí estoy tirando a la basura, estoy despreciando la segunda derivada de la función phi de la amplitud respecto de z y me voy a quedar solo con la primera derivada, que es la que está aquí. Y a esta ecuación es a la que llamo la ecuación paraxial para la amplitud de esta onda que se está propagando a lo largo del eje z. Y entonces vamos a buscar una solución de esta ecuación. Vamos a ver una solución en particular que nos interesa obtener. Por cierto, esta parte de la presentación está basada en buena medida en lo que propone Gunther en su texto de óptica. Entonces, proponemos una solución y la solución que vamos a proponer se basa mucho en lo que sabemos de la onda esférica paraxial. Esto es, estamos proponiendo una solución de manera exponencial en la que tenemos una fase que depende de la combinación x cuadrada más y cuadrada. Y le ponemos entonces enfrente una amplitud que depende solo de z. Y además le podemos dar otra fase con otra función de z. Entonces tenemos el producto de dos exponenciales. Entonces esto es, a alguien se le ocurrió, en fin, hay algo un poquito más cuidadoso en esta propuesta de solución, pero lo que tengo que hacer es aplicar, necesito las segundas parciales de estas funciones respecto de x y de y, que solo aparecen aquí. Y esto me va a sacar q's cuadradas. Y como son segundas parciales, me va a sacar también un menos 2i q por la misma función. Convénzanse que esto está bien hecho. Entonces tomen la segunda derivada de esto respecto a x cuadrado. Sí, acuérdense que el exponencial es la misma exponencial por la derivada del exponente, y la derivada del exponente es la derivada de q por x cuadrada, y entonces sale un x cuadrada y en fin, y salen las q's, y entonces aquí sale la q cuadrada y aquí sale el 2i. ¿Ok? Y
la parcial respecto de y, pues me va a dar esencialmente el término equivalente. La otra parcial que necesito es la parcial respecto de z, y entonces tomo la parcial respecto de z, que solo aparece en la Q y en la P, y entonces puedo hacer las derivadas parciales que se convierten en derivadas totales de Q y de P. Entonces, cuando tomo la derivada de este primer término, obtengo esto multiplicada por esto mismo. Y cuando tomo la derivada de esta respecto de z, me queda, usando regla de la cadena, la derivada de q respecto de z por este término que está multiplicando a la q en el exponente por la misma función phi. Y entonces sustituyo todo esto, ¿sí? Lo sustituyo y lo que acabo obteniendo es esta ecuación. Déjenme regresar a la ecuación paraxial. Necesito las dos parciales y necesito menos 2ik por la parcial de phi respecto de z. Entonces necesito la suma de estas dos menos 2ik por esta expresión de aquí. Rearreglo las derivadas de q, las paso aquí multiplicando al x cuadrada más y cuadrada, y las que tienen el 2iq y la que tiene menos i derivada de p respecto de z, las agrupo y esto tiene que ser igual a 0. Y este es entonces el equivalente a la ecuación paraxial para ahora los exponentes o los términos en los exponentes q y p. Lo que es importante que noten de esta ecuación es que esta ecuación es válida para cualquier valor de x y cualquier valor de y. Entonces, en particular, por ejemplo, pueden pensar en qué pasa en x igual a 0 y y igual a 0, en donde este primer término es 0. Si este primer término necesariamente es 0, eso implica que este segundo término entre paréntesis tiene que ser 0. Y si ya que este es 0, entonces lo cancelo de la ecuación original y me quedo con esta segunda ecuación, en donde puedo poner, por ejemplo, x igual a 1 o a 1 medio y y igual a 0, o a raíz de 1, a 1 a raíz de 2, y entonces me queda que esto tiene que ser 0, pues. Entonces, este término, este paréntesis y este paréntesis por separado tienen que ser 0. Y entonces me queda un sistema de dos ecuaciones para las funciones p y q. Ecuaciones diferenciales no lineales, porfa, dense cuenta que es no lineal porque aquí aparece q cuadrada. Entonces aquí no está tan fácil. Y tengo que resolver este sistema. Y otra vez, Gunther dice medio cómo resolverlo. En lugar de hacer eso, pues más bien les propongo las soluciones. Entonces, se puede demostrar que las soluciones son de esta manera, donde aquí escribo la p como un menos i por el logaritmo natural de 1 menos i por z entre q0. Ahorita les digo que es q0. Y esto de aquí lo puedo escribir, si checan sus funciones complejas, el logaritmo lo pueden escribir como el logaritmo del argumento, esto es el logaritmo del valor absoluto de este número, que es este por su complejo conjugado, y a eso hay que sacarle raíz cuadrada. Y después tiene que quitarle la fase que está dada por la fase de este número complejo, que es z entre q0. Y la q, una vez que tenemos definido esto, lo podemos escribir como k entre 2 veces iq0 más la variable z.
donde Q0 ahorita es una constante que vamos a ir determinando. Si ustedes sustituyen esto en la expresión que teníamos, que les recuerdo, es esta expresión de aquí. Ponen la Q que acabamos de obtener, ponen la P que acabamos de obtener, obtienen esta función que está feita, pero no tanto. Donde aquí lo que hice a la combinación x cuadrada más y cuadrada la llamo ρ cuadrada, ¿ok? Que es básicamente la misma que tendría en coordenadas cilíndricas, ¿ok? Y entonces me queda una amplitud que va como 1 entre la raíz cuadrada de 1 más z cuadrada entre q0 al cuadrado. Me queda un exponencial real, muy importante. Este es un exponencial real que depende de este parámetro, o esta constante Q0, depende de la longitud de onda de la luz o del número K, de ρ cuadrada, o sea, de x cuadrada más y cuadrada, y abajo esto tiene en el denominador un 2z cuadrada más Q0 al cuadrado, y esto multiplica a una exponencial compleja, ahora sí, totalmente compleja, donde hay dos términos, uno es la tangente, el arco tangente o el ángulo cuya tangente es z entre q0, y el otro es un término que vuelve a depender de ρ cuadrada, de x cuadrada más y cuadrada, y que tiene en el denominador igual la dependencia en z cuadrada más q0 al cuadrado. Entonces, hay un montón de pasos aquí que me estoy brincando. No estoy demostrando que estas funciones son solución al sistema de ecuaciones y tampoco he demostrado que efectivamente a la hora de sustituir estas funciones obtengo esta expresión para la función phi. Pero creo que es algo que pueden hacer en un par de hojas de papel ustedes sin mucho problema. Y una vez que tengo esto, acuérdense que la función que ando buscando es esto multiplicado por e a la i k z menos omega t. Esto es una onda que se desplaza en la dirección z. A esto se le conoce como un haz gaussiano que se propaga en la dirección z. Podemos estudiar lo que pasa, por ejemplo, en z igual a 0. Evaluamos la función en z igual a 0, ponemos z igual a 0 en todos lados y me queda una expresión bastante simple donde me queda la phi, que es la amplitud de la onda, como e a la menos k ρ cuadrada entre 2 veces q0. Y me queda la función en z igual a 0 para todo instante de tiempo, pues lo que tengo que hacer es multiplicar por kz, pero z es 0, menos omega t. Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar por e a la menos i omega t y por una amplitud que es totalmente arbitraria, pero que es constante. Me queda entonces, ahora sí ya puedo saber cuál es el significado de Q0, porque esto que tengo aquí lo escribo como e a la menos ρ cuadrada entre un w0 al cuadrado, donde este w0 al cuadrado pues es 2q0 entre k. Este k es 2pi entre lambda, y entonces esto me queda lambda q0 entre pi. Pero si ven, esta función que tengo aquí me dice que la amplitud tiene una forma gaussiana e a la menos ρ cuadrada con una anchura 1 sobre e cuadrada que está dada por w0. Entonces esta w, que a final de cuentas es esta q0, tiene que ver con el ancho de la gaussiana que me describe la amplitud de la onda que yo estoy buscando. Entonces, esto lo podemos invertir y decir que entonces Q0 es el ancho dividido entre la longitud de onda y multiplicado por pi. Entonces ya supe lo que era la constante Q0
en términos de los parámetros, ¿sí? Y aquí les insisto, la anchura de este perfil con amplitud gaussiana, el ancho de este perfil gaussiano es W0. ¿Ok? ¿Qué pasa también si estoy muy lejos de justamente este Q0? Entonces, aquí lo que tengo que hacer es regresar a la función, ver qué pasa cuando la Z es mucho mayor que la Q0, entonces ahí desprecio la Q0 y obtengo una expresión que es bastante más complicadita, pero que tiene también una interpretación simple. Entonces, esta es la sustitución directa. Entonces, háganla esta sustitución directa. Y aquí cambio la Q0, la pongo en términos de la omega, la W0, ¿sí? Usando esta expresión. Lo hago tanto aquí como aquí, ¿ok? La Q0. Y donde ahora lo que estoy haciendo es, en lugar de usar W0, nada más, estoy diciendo que este parámetro W depende de la posición Z. ¿Ok? Y por último, aquí lo que estoy haciendo es identificando, regresando a mi ecuación, a mi expresión para la onda esférica paraxial, estoy considerando que esta fase E a la menos I carro cuadrada sobre 2Z, Z y R son esencialmente las mismas y son el radio de curvatura del frente de ondas de la onda esférica paraxial. Entonces lo que estoy diciendo es que para Z muy grande, esta onda se parece mucho a la onda esférica paraxial y ya identifiqué cuál es el radio de curvatura de esa onda esférica paraxial. Es esencialmente igual a la Z. En el caso más general, para el haz gaussiano, para toda Z, la puedo escribir de manera cerrada usando estos dos parámetros o estas dos funciones que me dicen el ancho de mi distribución espacial, ¿sí? W de Z, que está dado como W0 por la raíz cuadrada de 1 más lambda Z entre pi W0 al cuadrado. Les recuerdo, W0 es el ancho de la gaussiana en Z igual a 0. Si hacen Z igual a 0, obtienen que el ancho es W0. A medida que se alejan, el ancho va a estar dado por la expresión que acabamos de obtener y el radio de curvatura de los frentes de onda, que también depende de Z, de esta manera. Si ustedes hacen una gráfica, entonces para ya aclarar qué es lo que estamos diciendo, la amplitud, entonces, esto es vista desde el eje Z, entonces aquí puedo tener X o Y o ρ en general. La amplitud tiene una forma gaussiana y al mismo tiempo cuando grafico el perfil del ancho, la W, en función de Z, entonces aquí tengo el eje Z en esta dirección, el perfil pues está dado por esta función que si ustedes hacen los cuadrados y todo lo demás van a ver que es una hipérbola. Y entonces tengo las dos ramas de la hipérbola con un más y con un menos aquí. Y entonces el ancho es mínimo justo en el plano z igual a 0 o en el punto z igual a 0. El ancho es el mínimo y a medida que me alejo hacia más z o hacia menos z, el ancho disminuye. Y en esta misma gráfica estoy también poniendo el valor del radio de curvatura del frente de ondas.
Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que está pasando? Que en este haz gaussiano tengo una amplitud que depende de la distancia entre el punto que estoy considerando y el eje Z y decae como e a la menos z menos rho cuadrada, ¿sí? Que este ancho, o sea, que la distribución de amplitudes, el ancho de distribución de amplitudes sigue esta forma hiperbólica y que además puedo calcular la fase, que no hemos dicho gran cosa, y puedo calcular el radio de curvatura de los frentes de onda de esta onda gaussiana. Esta es bien importante porque a final de cuentas es la expresión que uno quisiera tomara el haz de un láser que uno consigue para hacer experimentos. Entonces, en principio, el haz gaussiano es el haz más simple que se puede construir con un láser. Además, otra de las cosas que les quiero hacer notar, por ejemplo, fíjense que aquí les acabo de mostrar los radios de curvatura en función de z, ¿sí? Este z va aquí en esta dirección, y estos son los radios de curvatura. Imagínense ustedes que con esta onda gaussiana acá adentro, esta onda gaussiana la meten adentro de un resonador óptico, donde ese resonador óptico tiene espejos con, vamos a decir, este radio de curvatura en esta posición y este radio de curvatura en esta posición. Entonces, esta onda, este haz gaussiano, se la va a pasar rebotando y en esos rebotes lo único que va a estar haciendo es reproduciéndose a él mismo. Entonces, esto nos conecta ya con el tema de resonadores ópticos. Y entonces, con un haz gaussiano, podemos además llenar un resonador óptico. Y podemos tener que por reflexiones múltiples, el haz gaussiano se reproduce a sí mismo si el resonador óptico es estable. Si es inestable, tarde o temprano se desparrama y se sale del resonador. Hasta ahí. Hay otras soluciones a esta ecuación paraxial. Esta es la más simple. La hicimos relativamente rápido, la hicimos platicadita, no hicimos las demostraciones detalladas, pero es la más simple. Se pueden construir familias de soluciones con distintas simetrías. Por ejemplo, si regreso al plano XY y uso simetría cartesiana, X separado de Y, puedo obtener toda una familia de soluciones. Esta es la que muestra las intensidades de ondas Hermite-Gauss, porque la solución tiene que ver con polinomios de Hermite en la dirección X y en la dirección Y. Entonces tengo la X para acá y la Y para acá, ¿sí? Y estos son los mapas de amplitud de ondas Hermite-Gauss, por ejemplo. O también hay soluciones circulares, por ejemplo, de Laguerre-Gauss. Entonces son circulares. Hay unas soluciones muy interesantes que tienen el punto del centro del patrón de amplitud, lo tienen oscuro, entonces tienen amplitud cero en el centro y tienen anillos como estos y distintos anillos y todo lo demás. O también hay otras, Bessel y otras más. Afortunadamente aquí en México tenemos expertos en el análisis de estos haces que son solución de la ecuación paraxial y que no son la solución más simple que es un haz gaussiano. Y además tienen mucha utilidad porque permiten, por ejemplo, interactuar con distintos medios y se pueden manipular un montón de cosas empleando luz con estos patrones
con estas amplitudes. Entonces, sin haber entrado en los detalles, pero ya platicamos sobre la solución y la existencia de ondas en 3 dimensiones, ondas planas, ondas esféricas, ondas cilíndricas. Vimos ecuación de onda paraxial, vimos la solución más simple a la que llamamos haz gaussiano, vimos cómo se comporta el haz gaussiano y platicamos un poquito sobre otras posibles soluciones de la ecuación de onda paraxial. Con eso entonces concluimos el repaso que nos dice, bueno, es repaso y hay cosas nuevas, creo que todo lo que vimos en este segundo video es nuevo, de la ecuación de onda y que la luz por ser una onda tiene que ser solución de la ecuación de onda. Con esto terminamos entonces este video.